buenas noches. Estamos comenzando Perspectivas, mitad de semana, miércoles. Belén, ¿cómo estás? Hola, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vaya lluvia, vaya tormenta la de esta tarde-noche en parte de la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente el sur y el poniente. Varios accidentes todavía a estas horas de la noche, algunas calles con problemas para transitar, algunas otras con corte de energía. Pues paciencia, nada más, y pues cuidarnos unos a otros, Enrique, porque los accidentes estuvieron al orden del día. Pero bueno, pues así empezamos esta noche. Perspectivas en medio de otros nubarrones que ya finalmente se aclararon en el Congreso del Estado con la elección de quien será el próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, hemos venido platicando, Belén, desde hace tiempo sobre la elección del próximo, o próxima en su momento, hubo la posibilidad de que fuera mujer ombudsman. Y, por cierto, Belén, nada más para aclarar, porque ha habido mucha controversia en torno a esta idea de ombudsman, ombudsperson, ombudswoman, todo esto. Al final, yo no lo sabía, pero ombudsman es una palabra que viene del sueco y que significa uno. Es decir, la palabra man no es man de hombre en inglés, sino que significa uno y no tiene género. Por lo tanto, ombudsman está bien dicho para los dos géneros. Digo, nada más porque parece que eso es lo más importante del debate. Pero bueno, el asunto, Belén, es que hubo hoy en el Congreso 3 rondas de votación. Ya lo anunciábamos desde el lunes que platicamos del tema. Se veía complejo que encontraran un consenso en las primeras 2 rondas. Digamos que cada uno de las fracciones políticas traía a su candidato. Y eso estaba clarísimo. Y fíjate, cosa que hay que decir, no porque necesariamente ellos hayan impulsado al candidato, sino porque cuando quedaron los 29 filtrados, pues cada partido político empezó a ver y dijo, creo que es un poquito mejor, ¿no? Perfiles o intereses, cualquiera de las dos cosas. Digamos que perfiles afines o perfiles, exacto, tal cual. ¿No? Yo te diría, Belén, que partimos de la idea un poquito para clarificar cómo fue el debate, y ahorita le vamos a entrar al asunto de la comisión ya con especialistas en derechos humanos, pero más como el asunto político. Claro. Yo creo que partimos de la idea, primero, Movimiento Ciudadano anunció su voto por Guadalupe Ramos, lo anunció desde tempranas horas de hoy, lo deliberaron ayer en la noche, 7, 8, 9 de la noche, empezaron a discutir el tema, tampoco tenían claridad sobre el asunto. Pedro Kumamoto, a través de una evaluación, también dijo que apoyaría a Guadalupe Ramos Ponce, y en el PRD había división entre 2 candidatos, entre Jesús Becerra, que venía de la Facultad de Derecho, de aquí de la Universidad de Guadalajara, y el caso de Guadalupe Ramos. Pero al final parecía que iban a apoyar a Guadalupe Ramos. El PAN tenía a Barceló. ¿Lo conoces? José Manuel Barceló, claro, excomunicador. Sí, bueno, él creo que dio clases ahí, ¿no? Sí, bueno, lo conozco más como en la trayectoria, de medios. De medios y además en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que fue también como consejero presidente, ¿no? A él después trajeron a Jocelyn y en su momento a Claudia Salas. Fueron como los 3 candidatos que empujó el Partido de Acción Nacional. El PRI empezó con Carlos Mercado, ¿te acuerdas? Estuvo aquí con nosotros, sí. Fue director de policía de Guadalajara. Después se movió más bien a apoyar a otros candidatos como Jocelyn o el propio Alfonso Hernández Barrón, pero tampoco tenía tanta claridad. Entonces, partías de ese hecho, una especie como de rompecabezas en donde cada uno tenía su candidato y necesitabas 26 votos en caso de que fueran todos los diputados o 24 en el caso de que acudieron 37 como terminó sucediendo. En la primera vuelta y en la segunda vuelta quien punteó fue Guadalupe Ramos Ponce con el mayor número de apoyos. Se fueron cayendo los apoyos de Guadalupe Ramos porque claramente el PRI y el PAN lo vetaron a Guadalupe, está clarísimo. Es decir, el PRI podía digamos, romper ese candado y que se llegara a un acuerdo entre PRI y MC, y con eso tenías para que fuera Guadalupe Ramos la próxima ombudsman. No sucedió ese acuerdo, más bien PRI y PAN dijeron, vamos buscando segundas opciones porque Guadalupe Ramos no nos convence que sea ella. Entonces así se llegó al nombre de Alfonso Hernández, y fíjate cómo es tan chistosa la negociación política. De nadie era su principal candidato, sí, no, pero era el que menos tenía vetos. Es decir, era el que menos generaba fobias. Claro. Por muchas cosas, y otras, algunas las platicaremos. Unas porque creo que su perfil es el adecuado. No creo que sea un perfil deleznable, ni un perfil totalmente criticable, ni alguien que digas es la continuidad total de Felipe Jesús Álvarez Cibrán, pero también es alguien que ha estado en la comisión y por lo tanto no atenta contra muchos intereses que hay al interior de la comisión. Entonces me parece que tenía esos dos lados, por un lado ese mensaje de renovación en la propia comisión, pero por otro, Belén, un mensaje de cierta continuidad que tranquilizaba a ciertos intereses que rondan en torno a la Comisión Estatal, ¿no? Sí, a mí me parece, Enrique, que
digo, más, como bien lo dices, hay algunos personajes, no todos hay que decirlo, pero hay algunos personajes que tienen muy buenos perfiles y que eran óptimos para dirigir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me parece que, como bien lo mencionas, Hernández Barrón es un hombre con una trayectoria al interior de la propia comisión, es decir, la conoce, sabe de lo que se habla y cómo se maneja la comisión, y maneja estos dos perfiles, el hecho de que pueda ser cuestionado por haber pertenecido a una administración o a una presidencia que ha sido bastante cuestionada. Sí, yo creo que es su cuestionamiento, ¿no? Directo. Ahora, ¿qué me parece? Yo no sé si lo descalifica del todo, a mí me parece que no. Porque tiene por otro lado su trayectoria. Porque estábamos en la situación, Belén, de la segunda opción, no el de la primera, porque quedó claro que en la primera ya hubo un consenso entre organizaciones de la sociedad civil, semiconsenso, te diría, porque sí había organizaciones que pensaban en otros candidatos, pero que la mejor era Guadalupe Ramos. Pero Guadalupe era imposible que tuviera 24 votos. ¿Pero por qué era imposible? ¿Por qué? Porque había vetos, como sucede en cualquier negociación política, Belén. ¿No? Ese es el punto. Lo que no podemos, porque a mí me parece chistoso que hay algunos reclamos, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano en las redes. Pues Movimiento Ciudadano apostó por ella. Al final, sí, pero luego ya no. Es que había dos escenarios. Claro. Era seguir con Guadalupe Ramos hasta el final y por lo tanto que se quedara desierta la comisión, que hubiera habido un señalamiento de los diputados, no tomaron la decisión adecuada, o cambiar y apostar por alguien que no generara tantas divisiones y hubiera recambio en la comisión. Eran esos dos escenarios, no era, digamos, entre el mejor y el segundo mejor, sino era entre un escenario en donde quedaba desierta la elección o que fuera Alfonso Hernández. Mira, me parece que no es una mala decisión. No puede, en ese escenario, en ese contexto. Puede no ser una mala decisión. Lo que yo creo es el primer aspecto que yo veo aquí es que Hernández Barrón tiene un reto importantísimo por delante. Demostrar que no formó parte o no avaló todo esto que ha sido cuestionado. Y si lo avaló, que no lo repita. Exacto. Tal cual. Ese es un gran reto para Hernández Barrón. Y lo otro que me parece, Enrique, y que es pues muy lamentable, es que habiendo una candidata, y no porque sea Guadalupe Ramos, sino estamos hablando aquí de perfiles, no de personas. Y también Alfonso tiene el perfil. Estoy de acuerdo con... Lo que creo es que pensar que nada más si se elegía a una persona, los diputados hacían bien, me parece que no es una posición demasiado defendible. A mí me parece que lo mejor que hubiera sido es alguien totalmente externo, alguien que no estaba vinculado de alguna o de otra manera. Ahora, Guadalupe Ramos Ponce también formó parte en algún momento de la comisión. Pero a ver, su visión crítica de la comisión está aprobada. Claro, o sea, por supuesto, y su trayectoria y su trabajo. De que era alguien rupturista está clarísimo, pero sabíamos desde el momento en que Guadalupe fue a registrarse que había buenas posibilidades de que el PAN y el PRI la vetaran. Lo sabíamos. Sí, pero es que ese es el punto, ¿no? Y eso, a ver, a lo que me refiero es que creo que los ciudadanos, cuando hagan un balance de esto, tienen que entender quién fue el que tomó la decisión y quién no. Sí, no, a ver, lo que yo digo es que otra vez estamos ante una elección que se arregla entre los partidos políticos, lo cual no podemos ser ingenuos porque efectivamente son partidos políticos y responden a intereses, pero no debería ser así. O sea, el punto es que creo yo que no debería ser así, que deberían por ejemplo, realmente... te pongo un ejemplo. A ver, tú sabes que, y lo hemos platicado 1000 veces en este espacio, tú y yo en general compartimos el 80-90% de las cosas que piensa Lupita Ramos. ¿Pero tú crees que un panista comparte lo que piensa Lupita Ramos? No, porque Entonces, ¿por qué el PAN tiene que votar por ella? Porque se supone que legislan y trabajan para todos los ciudadanos, no para sus intereses y para lo que yo creo. Pero también para responder a sus votantes. Y tú sabes, Belén, que el votante del PAN es un votante conservador. Claro, pero... A lo que me refiero es que también se vale que existan disidencias. No te digo que estén bien o mal, el asunto es cómo se justifican esas disidencias. En el caso del PRI, no hay una disidencia clara en el sentido de decir nosotros estamos en contra de Lupita Ramos por esto, porque no estamos de acuerdo en este tipo de cuestiones. El PAN lo dijo muchísimas veces, afuera, adentro, nosotros no estamos de acuerdo con algunas posiciones que ha tomado Guadalupe Ramos. Sí, pero el PAN algunos temas como el aborto y todo lo demás. ¿No? A ver, yo no estoy, a lo que me refiero es que yo estoy de acuerdo con las posiciones de Lupita, pero sí entiendo que un partido conservador difícilmente va a dejar pasar un perfil de las características de Lupita Ramos. Claro, pero... Para que pase alguien como Lupita Ramos tiene que haber una mayoría de partidos que estén de acuerdo con las posiciones de Lupita Ramos. ¿Y qué porcentaje de la población está representando hoy por hoy el Partido Acción Nacional? Pues son 5 diputados, pero 5 diputados que por la configuración del Congreso, tú lo sabes... Sí, bueno, haces alianzas y luego ya... Puedes hacer mayoría, y como necesitas ¿no? muchos votos para aprobar ese tipo de cargos, una minoría se vuelve importante en la definición de algunos cargos. A lo que me refiero es que creo que tenemos que escuchar más allá de por qué no votaron a favor o por qué sí votaron a favor de Lupita Ramos o de cualquier persona. Creo que tenemos que encontrar los argumentos. Claro. Si los argumentos son sólidos,
dices, está bien. Si los argumentos ponen en riesgo nuestros intereses, la comisión está partidizada, sabemos que hay gente del PAN en la comisión, sabemos que hay gente del PRI que se llenó de cuotas. Si esos son los argumentos, creo que no tiene justificación. Pero si hay argumentos ideológicos detrás, creo que sí puede haber pues una cierta justificación. Sí, pero si realmente quisiéramos, o los partidos, o los más, en este caso los diputados, tuvieran una conciencia mucho más clara de lo que es atender a la población, Enrique, a mí me parece que efectivamente Guadalupe es alguien que está a favor de ideas mucho más liberales, como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ella apoya estas causas, pero apoya muchas otras, sí, ¿no? Por ejemplo, ha hecho un trabajo muy importante en el caso de feminicidios. Para mí es poner en la balanza que no solamente ha trabajado por ciertas ideas, ha trabajado en general por los derechos humanos. Entiendo, ¿no? Ella es una activista probada. A ver, yo no te estoy debatiendo. Repito, no es tanto que, digamos, era nuestra candidata. No. Es una persona que tiene una trayectoria importantísima. Y se vale decirlo. ¿No? Si alguien lo piensa, se vale decirlo. No te digo en tu caso, pero hay gente que sí lo ha dicho públicamente y qué bueno que lo diga. O sea, yo no creo que hay ningún problema en el sentido de eso. Yo comulgo con las ideas de ella y perfecto, claro. No tiene nada de malo. A lo que me refiero, Belén, es que tampoco creo que el hecho de que Guadalupe Ramos tenga cierta trayectoria y ciertas ideas significa que era la candidata de la ciudadanía, así en su conjunto, tampoco lo creo. Pero lo que sí me parece importante de esta negociación, y tal vez nos hemos metido mucho en la grilla y se nos olvidan otras cosas, pero lo que sí me parece importante de esta negociación es escuchar los argumentos. Yo así la veía. O sea, sí veía que por los perfiles era obvio que Movimiento Ciudadano iba a estar más cerca de apoyar a alguien como Lupita Ramos, que era obvio que Pedro Kumamoto iba a estar más cerca de apoyar a alguien como Lupita Ramos, que una parte del PRD también estaría en esa lógica y que PRI tendrían sus resistencias. Me parece natural en términos de su posicionamiento político. Ahora, ¿qué creo que podemos rescatar del proceso? Y ahorita lo vamos a platicar. La sociedad civil presionó y los diputados estaban nerviosos. Yo tuve posibilidad de platicar con muchos de ellos ayer por la tarde y sentían una presión real, que decían, es que esto no lo podemos dejar desierto. O sea, ya nos pasó con la auditoría, con el auditor superior del Estado de Jalisco, y fue un golpe durísimo a la credibilidad del Congreso después de ser un proceso larguísimo. Quedaron 3 candidatos y de los 3 dijeron, ninguno reunió consensos, y bueno, y ahí sigue alguien vinculado a Alonso Godoy. Entonces, lo que te decían los diputados es, el primer contexto que descartamos es dejar este tema totalmente desierto. Segundo, va a ser muy difícil que pasen los acuerdos. Va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque son personajes que polarizan, porque son personajes de verdad. O sea, Lupita Ramos no se iba a sentar con el PRI o con el PAN a decirles, oigan, no se preocupen, yo voy a hacer propuestas que no los incomoden. Claro. A lo que me refiero es que al ser muchos de ellos propuestas de verdad y candidatos de verdad con ideas propias y trayectorias propias, los partidos saben exactamente qué se atenían si nombraban a alguien de esas características. Claro, ahora me parece que el personaje de quien es el próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues va a resultar particularmente incómodo o no para quienes vayan a gobernar próximamente. Yo te diría, quien debería estar más preocupado porque llegara alguien como Guadalupe Ramos debería ser propio Movimiento Ciudadano. Y es precisamente quien la apoyaba, ¿no? Porque es una mujer crítica, lo sabemos, y sabemos que no se va a vender a cualquier partido político. Entonces, sí, yo creo que el PRI, por estrategia, debió de haber apoyado a Guadalupe Ramos. Fíjate que gente lo comentaba, no, te lo digo que gente comentaba eso, como diciendo, oye, vamos guardándole una sorpresita a Enrique Alfaro en caso de que sea gobernador. Bueno, son parte de lo que también tenemos que vamos al corte, Belén. Empezamos a platicar con miembros de organizaciones de sociedad civil que conocen este proceso y también haremos contacto con nuestro compañero Julio Ríos, que está en el Congreso del Estado y que pues, nos ha venido narrando a través de redes sociales cómo se ha ido moviendo todo. Sí, y tremendo. Como siempre, fíjate qué diferente, ¿no? Cuando aprueban leyes, así, sí, en 5 minutos, pero cuando aprueban cargos... Bueno, ahí está la es una montaña rusa. Vamos al corte, estamos en Perspectivas. De la noche con 18 minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo y nos enlazamos en este momento hasta el Congreso del Estado. Ahí se encuentra nuestro compañero Julio Ríos, una sesión intensa, Julio, que ya finalmente arroja un resultado. Tenemos nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuéntanos, por favor, buenas noches. Gracias, buenas noches, Belén. Y como bien lo dices, todo empezó muy temprano cuando, pues primero la Comisión de Derechos Humanos tuvo que declarar elegibles a los aspirantes que pudieran, en este caso, contender. No se metieron en camisa de once varas, fueron los 29 aspirantes
a pesar de que se había dicho que a los visitadores o funcionarios en activo de la Comisión de Derechos Humanos no podían participar según la queja de algunos otros aspirantes, porque seguían cobrando su salario, pero bueno, así lo determinó la comisión que todos podían participar. Luego, pues, el Movimiento Ciudadano anunció que iría a apoyar a Lupita Ramos Ponce, ya que ella era la propuesta que la sociedad civil, por medio de académicos como Alberto Vallardo del ITESO o Gloria Ramos de la UNAM, les habían recomendado, así como otras universidades también. Y bueno, ya en el mediodía se realizó la primera ronda, ningún candidato alcanzó la mayoría. En este caso, Beatriz Chávez, que era en este caso un aspirante que señalaban como de parte del PRI, alcanzó 17 y Lupita Ramos solo 13. De esta manera hubo un receso muy largo y se reanudó alrededor de las 8 de la noche la sesión, y de este modo pues tampoco en la segunda ronda ninguno de los aspirantes alcanzó a tener la mayoría de los 26 votos necesarios. Quien más tuvo fue Lupita Ramos de nuevo con 11, y Alfonso Hernández Barrón apareció ya con 10, luego de que se dio pues la operación ahí en favor de este aspirante, que como veremos a la postre pues fue el ganador, porque ya en la tercera ronda Alfonso Hernández Barrón alcanzó 27 votos por 8 de Jocelyn Bejar, una juez penal que desde el inicio se había dicho que era la carta del PAN, pero al final no llegó, y Lupita Ramos se quedó con un voto y Jesús Becerra solamente con 1. De este modo, Alfonso Hernández Barrón será el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En este caso, él venía con el apoyo de las comunidades wixárikas náhuatl, incluso lo acompañó a su registro un comisionado que traía el mandato de un gobernador wixárika, y el día de hoy también, durante su toma ya de protesta, estuvo acompañado de integrantes de estas comunidades. Y bueno, también él es visitador todavía, también había sido en este caso impugnado por algunos de los aspirantes porque pues seguía en el cargo, pero bueno, finalmente los diputados se decantaron por este perfil. No quedó ninguno de los que se había mencionado en los últimos días, y al final salieron pues con este perfil que conoce, y que también había salido, en este caso, bien calificado en el ejercicio del Observatorio Ciudadano de Wikipolítica. En su primer mensaje, pues lo que dijo Alfonso Hernández Barrón es que va a reducir los salarios de los altos funcionarios, a elevar el de los empleados que ganan, en este caso, menos, y pues al llegar a la presidencia también va a reducir el propio. Así pues, también promete llegar con oficinas de la comisión a diferentes municipios del estado. Es algo de lo que él comentó hace unos instantes. Y bueno, es Alfonso Hernández Barrón quien queda ya en la presidencia de esta comisión, Belén. Oye, Julio, te saluda Enrique Tucen. Oye, ahorita vamos a platicar con Alfonso, pero me gustaría saber quién es el candidato del PRI o la candidata del PRI. Bueno, en este caso se había mencionado en la primera ronda a Laura Beatriz Chávez Zavala como la candidata del PRI, ya que te comentó que era cercana a Alma Chávez Gut, que es conocida por su trabajo en la atención de las víctimas vial, de la violencia vial. Y bueno, pero no quedó muy claro de todas formas cuál era en este caso el perfil del PRI. Fue el que apoyaron en la primera ronda, pero pues ya en las siguientes ya no se sumaron a él, y pues evidentemente tuvieron que haberse sumado ya en esta tercera ronda en favor de Alfonso Hernández. Esos fueron los votos que tuvieron los priistas, pero sí no quedó como la claridad de cuál era este aspirante. Muchos habló de José Manuel Barceló, que tenía la bendición de Casa Jalisco. No fue así como ya lo acabamos de ver. Finalmente solo fue ahí un borrego, como se le llama en el argot periodístico, cuando lanzan una versión que no es. Y bueno, no quedó muy claro de quién fue, pero sí se dio la operación de Alfonso Hernández Barrón. Se vio ahí, por ejemplo, a Carlos Maguey, quien era ex consejero electoral, muy activo, operando para Alfonso durante los recesos en el Congreso, por ejemplo. Pero bueno, en tu pregunta sí,
no quedó muy claro quién era, pero Beatriz Chávez Zavala fue la apoyada por el PRI, por lo menos en la primera ronda. Julio, gracias. Gracias. Un abrazo. Saludamos a Alfonso Hernández, nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Alfonso, ¿cómo estás? Enrique, buenas noches, saludos a todas y a todos allá en cabina. Oye, Alfonso, a tus órdenes. Pues no sé si te imaginabas que esto iba a pasar. Pues mira, yo traía un mandato muy legítimo que ya de por sí para mí representaba una alta distinción el haber sido propuesto por los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Al margen de lo que resultara en este proceso, yo estaba viviendo esta etapa con mucha responsabilidad, con mucha dignidad, acompañado tanto de la gente que en todo momento tuvo representaciones acá en Guadalajara de las distintas comunidades indígenas y desde luego de activistas y de muchos amigos y amigas que conocen mi trayectoria no de ahora. Yo tengo una línea de vida en la defensa, en la promoción de los derechos humanos, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Vengo de una familia de defensores de derechos humanos, eso ha marcado mi vida, y bueno, pues a lo largo de los años, como buen hijo de profesores, mi padre fue profesor rural casi 30 años, pues he consolidado una muy aceptable formación académica y toda puesta al servicio de la construcción de la paz y los derechos humanos. He sido un defensor desde la sociedad civil y también desde las instituciones. Ciertamente en los últimos años he estado en esta trinchera institucional y bueno, pues traemos ahora toda esta trayectoria, toda esta expertez, todo este conocimiento que vamos a poner al servicio de la sociedad de Jalisco y de todas las personas que viven en nuestro estado. Yo quiero decirte que hemos vivido un proceso histórico en el que las y los diputados recibieron las opiniones de distintas organizaciones sociales y por primera ocasión se atendió la petición de los pueblos originarios, por lo que hago también desde este espacio un público reconocimiento a todas las personas que participaron. Fuimos en total 29, hombres y mujeres, pero no solamente a ellos, desde luego también a todos los colectivos, a los observatorios que desde la sociedad civil estuvieron presionando y que definitivamente impactaron en este proceso. Yo siempre soy un hombre de fe, de tal manera que sabía que este resultado podía darse porque ha sido, insisto, una ruta de vida. Sin embargo, pues ahora en las circunstancias en que se dio, pues todavía legitima aún más este ejercicio y nosotros estaremos tratando con todo el esfuerzo, con todo el corazón, con todo el conocimiento y las competencias que he formado a lo largo de mi vida por defender a las personas más vulnerables. Hay un compromiso muy claro con las víctimas y pronto, desde el primer día, estaremos haciendo ajustes, estaremos haciendo cambios que se harán porque conozco las entrañas de la institución y además tengo una trayectoria de vida administrativa que me va a permitir pronto hacer que las cosas funcionen mejor. Don Alfonso, le saluda Belén Zapata. ¿Qué tanto podrá realmente encauzar o reencauzar el camino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Se lo pregunto porque, lo comentábamos ya al principio del programa, formó parte usted de una administración que hay que decirlo con claridad, ha sido cuestionada en diferentes aspectos, particularmente en la parte administrativa y digamos en la... si no omisión, digamos en el silencio hacia ciertos temas muy importantes para la sociedad. ¿Cómo enmendar esta situación? Belén. Buenas noches, Belén. Mira, yo quiero decirte que lo primero que tenemos que hacer es pronto replantear este modelo institucional en donde las principales decisiones pasan por una persona. Las nuevas sociedades, las nuevas ciudadanías ya no admiten estas estructuras verticales. Necesitamos construir instituciones de carácter horizontal para la gobernabilidad democrática, en donde participen tanto las distintas expresiones de la sociedad civil como las instituciones. Esa es una de las funciones sustantivas que estaremos haciendo, ese replanteamiento de este modelo, porque a pesar de todas las estadísticas y los números que se puedan presumir, nosotros volteamos a ver y hay una parte muy dolorosa a nuestro alrededor con las personas desaparecidas, con sus familiares, que será esa una de los primeros pronunciamientos y acciones que estaremos realizando. También, desde luego, estaremos trabajando un programa especializado para la protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Estaremos trabajando también con proyectos de educación comunitaria para la construcción de ciudadanías, todo esto de la mano de las expresiones de la sociedad civil. Yo no tengo ningún problema con estos ejercicios dialógicos porque he crecido en esa cultura. Soy una persona que sabe replantear los roles de poder
Y aquí no es, y quiero puntualizarlo, no es la llegada de una personalidad, es la llegada de una propuesta que se va a construir de forma colectiva, desde abajo, multitemática. Nadie está obligado a saberlo todo, pero lo que sí está obligado a hacer el defensor del pueblo es a encauzar ese vínculo social, a generar esa sinergia social, a encabezar esa cruzada para articular los esfuerzos de la sociedad civil y de todas las personas buenas que quieran sumarse por la paz y por la defensa de la dignidad humana. Yo aprovecho su espacio para decirle a quienes nos ven y nos escuchan que Alfonso Hernández Barrón es un hombre de valores, es un hombre de familia, es un hombre comprometido con la defensa de las personas más humildes. Me gusta trabajar en el campo, estaremos recorriendo todas las regiones, estaremos generando redes ciudadanas en todo el estado, en fin, llegaremos tan lejos como la sociedad nos acompañe para hacerlo, porque son tiempos que reclaman grandes acciones. Porque también hay que puntualizar, suponer que la tremenda crisis de derechos humanos que vive México y nuestro país depende de la elección de una persona es algo corto. Aquí necesitamos sumarnos todas y todos. Y en este sentido, la agenda se nutrirá principalmente de las organizaciones civiles, de las organizaciones sociales, de las universidades, de los activistas y de toda la gente que quiera construir un mejor Estado. Alfonso, nos quedan un par de minutos para despedirte. ¿Qué vas a hacer para que no parezca que eres o que no seas, digamos, el ombudsman de la continuidad? Y segundo, ¿hasta qué punto tú crees que tienes responsabilidad por algunas decisiones que se han tomado en estos últimos 10 años? Yo respondo por mis acciones y he sido evaluado por la gente desde abajo. Yo creo que ya es tiempo también de darle su justa dimensión a esta propuesta que por primera vez en la historia de nuestro Estado se considera. Yo soy la propuesta de la gente que ha visto mi trabajo durante estos años, la gente más vulnerable, la de las comunidades más aisladas, más marginadas, más discriminadas institucionalmente. Yo respondo por mis actos y pronto verán que se harán cambios sustantivos. Cada quien tiene que responder por sus acciones. Yo quiero pensar en construir porque tenemos muchos retos por delante. Enhorabuena, saludos. Al contrario, Enrique, espero que nos acompañen también ustedes, Belén, porque sí, esto es una responsabilidad de todas y de todos. Buenas noches. Seguro, Alfonso, un abrazo. Ahí está, el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es. Bueno, ya le invitaremos para platicar tema por tema, ¿no? Que de pronto, aparte vía telefónica, es más difícil. Sobre todo, pues ya veremos cómo resulta su A los hechos nos remitiremos. Bueno, tenemos más invitados en torno a este tema, Enrique, así que vamos a la pausa para regresar con ellos. Estamos de regreso en Perspectivas, gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy le dedicamos todo el programa a analizar al próximo ombudsman o la elección que tuvieron hoy los diputados. Y algunos pensarán, pues, ¿por qué le dedican todo el programa a ese tema? Porque esto pasa cada 10 años, Belén. Es decir, claro, debería pasar cada 5. Cada 5, pero pasa cada 6 años en el sentido de que pasa menos que los mundiales, a eso me refiero, o que las Olimpiadas. Y además me parece, Enrique, que también, ahorita nuestros expertos nos lo dirán, pero a diferencia de los otros procesos que también hemos debatido ampliamente aquí, como el de transparencia o el que próximamente se debatirá en el tema de la corrupción, de quienes deberán llevar a cabo. Exacto. Comité, ¿no? Me parece que el tema de los derechos humanos es fundamentalmente importante. O sea, para una sociedad es importantísimo y en ese sentido creo que por eso cobraba tanta relevancia este nombramiento, ¿no? Fátima López Iturrios, encargada del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos, Bienvenida, Fátima. Francisco Macías Medina, especialista en Derechos Humanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Francisco, Fátima, ¿cómo vieron? Primero, no sé si les parece hacer un balance del proceso en general y después hacemos un balance del nombramiento en específico, Fátima. Pues mira, lo que te puedo compartir es que este proceso es el más vigilado en la historia, o sea, llevamos 15 años con una misma línea de trabajo y por primera vez la ciudadanía se pone de acuerdo para observar, para revisar. El ejercicio es trascendente porque logramos que una organización nacional como Fundaria Artículo 19 tomara nuestro instrumento y lo publicaran en su página.
¿De qué estamos hablando? Que realmente están considerando cómo hicimos la metodología, cómo llegamos a hacer las evaluaciones y están dándose cuenta de la importancia que es para nosotros los derechos humanos en Jalisco y cómo tenemos que buscar herramientas entre la ciudadanía para comenzar a defendernos y hacer una agitación más democrática, ¿no? El instrumento, dices, el que publicaron ahí en las evaluaciones. Así es. Que, por cierto, digo, muy bien, pero está complejo de entender, ¿eh? Digo, te lo digo, yo me tuve que quedar un rato así como la decía, dije, a ver, esta línea por acá, si este mejor que... Digo, como objetivo, simplificar hasta con semáforos, ¿no? Desde el punto de ayuda. Francisco. Bueno, hay que decir que en este balance de este proceso estamos hablando de una institución que tiene un rezago de más de 10 años en su proceso de elección. Precisamente, la elección del día de hoy de esta ombudsperson es el resultado de esas omisiones, de ese mismo poder legislativo que no ha tocado ni ha logrado avanzar en cuanto a la elección de perfiles y la parte, yo la centraría más novedosa, más enriquecedora y más floreciente en el papel que ha jugado la sociedad civil. Podrá haber muchos perfiles, se centró en los perfiles, se centró en la transparencia, pero el grave rezago y las graves omisiones las tenemos en un poder legislativo que no tocó el proceso, que es el mismo de hace 10 años y lo puedes comparar con, por ejemplo, el proceso del ITEI, ahora con el sistema anticorrupción. De ese tamaño es el rezago que traemos en el tema solo de la elección. Ahora imagínate en el tema de la gestión de la institución, que de eso podemos hablar en un rato más. Bueno, y en ese sentido, ¿qué les parece ya ese resultado? Bueno, a mí nada más antes, brevemente, Fátima, me gustaría decirle al auditorio, para quien no lo tenga claro, que ustedes como organizaciones realizaron una evaluación de cada uno de los perfiles que se presentaron, de los 29. De los que aceptaron ser evaluados, ¿no? Por lo que entiendo, ¿no? Son 29 candidatos y de esos 29 candidatos nosotros publicamos con tiempo que queríamos hacer un observatorio. Desde el momento en que sale la convocatoria por parte del Congreso, nosotros salimos diciendo vamos a presentar un observatorio y 15 personas decidieron sumarse a nuestro ejercicio y presentarnos toda su documentación. A diferencia del Congreso del Estado, nosotros pedimos plan de trabajo desde un inicio y pedimos también 3 de 3. ¿Por qué? Porque esas personas sabíamos que la que llegara iba a llegar a ser funcionario público. Entonces, la importancia de una 3 de 3 era transparentar y hacer un ejercicio que realmente pudiera incidir en cómo iban a ser el gasto público y cómo estaban actualmente. De misma manera, el plan de trabajo nos servía muchísimo y es trascendente porque es como le damos continuidad al observatorio. El observatorio no se queda en sacar resultados, sino que durante 5 años, en base al plan de trabajo que nos entregaron, vamos a estar diciéndole, aquí falta esto, te estamos auditando, prometiste, ¿qué pasó con esto? ¿Cuándo vamos a conseguir esto? ¿Dónde están las modificaciones a la ley? Es muy importante lo que dice Paco, porque realmente no es posible que estemos haciendo una designación de un candidato a derechos humanos con una legislación que no está actualizada y que no contempla la reforma del artículo 1 del 2011. No tiene la reforma de los derechos humanos. Cuando se estaba haciendo esta ley, se hablaba de garantías individuales. Por eso la precariedad en los requisitos que se piden. No se requería de un examen, por ejemplo, de valoración. No está conforme a los principios de París. En comparación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sí tiene un estatus A ante la Comisión Interamericana y que está buscando especialización continua, en Jalisco no la tenemos. Entonces, cuando nos damos cuenta de estas carencias, impulsamos un observatorio para que volteemos a ver lo que tenemos y que no nomás nos demos cuenta de que es un puesto que tiene 10 años en continuidad, sino que tenemos deuda con la ciudadanía y con las víctimas del Estado. Tenemos 6º lugar en feminicidio a nivel nacional, o sea, tenemos desapariciones constantes. Tenemos cuestiones que no se han resuelto y que una alerta de género que no fue impulsada ni por la propia comisión, o sea, tenemos que buscar que el tema de género tiene que seguir vigente. La agenda de las mujeres es muy importante y tenemos que exigirle al nuevo ombudsman que la revise, que la integre a su plan de trabajo. Me encanta que sea elegido por parte de las 3 comunidades wixárikas. Me gusta que logre este consenso. Sin embargo, sí le tengo que pedir que haga mucho énfasis en la cuestión de género. El asunto de la convocatoria, antes de preguntarle a Paco, sí se podía de alguna forma, si no obligar a que presentaran algunos documentos, porque te tienes que ceñir a la ley, o si no se puede volver una convocatoria fallida, pero tal vez algunos elementos adicionales, ¿no? Optativos, decirle, tú si quieres tener tal vez algunos puntos en términos de valoración, presenta estos documentos. Y eso los diputados decidieron no hacerlo. Es decir, ser muy legalistas en el tema, ¿no? Nada más, ¿estaba Hernández Barrón dentro de los 5, entiendo, que ustedes evaluaron como mejores? No estaba. Estaba entre los buenos, porque lo que buscamos dentro del observatorio, que dices que fue difícil de entender, fue destacar 2 cuestiones. Los que entregaron la convocatoria conforme a lo que pedimos nosotros, que tuvieron 2 extras, y los que entregaron conforme al Congreso.
Dentro de los que entregaron conforme al Congreso, sí hubo buenos perfiles. También estaba José de Jesús Becerra, que tuvo un excelente perfil. Pero ¿qué pasa con el señor Barrón? Sí quedó entre los buenos lugares, pero no quedó, vamos, como los excelentes, pero sí se considera un buen perfil. Francisco, digamos, ahorita te escuchaba y decías, estamos muy lejos de los procesos que queremos. A mí me parece que de pronto la lupa corta no nos permite ver ciertas cosas que sucedieron. A mí me parece que son de los procesos en donde hubo más presión, en donde se obligó a los diputados a ser más claros. Algunos no lo fueron, como el PRI, por ejemplo. El PRI nunca dijo su candidato, nunca habló. El PAN tampoco. El PAN tampoco, pero lo fue filtrando un poquito a través de medios de comunicación. Nos enteramos primero de Barceló, después de Jocelyn y acabamos con Las González. filtraciones no es forma de rendición de cuentas. Entiendo. A ver, rendición de cuentas me encantaría que todo se pusiera, pero a lo que me refiero es que sí creo que hubo más información, hubo más contraste y hubo más debate que en cualquier otro proceso anterior en la Comisión Estatal o en otros, en el ITEI. A lo que me refiero es que tal vez podemos ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Yo digo que hay que ver el vaso, ¿no? Antes de verlo lleno o medio vacío, porque si lo podemos valorar solamente bajo el momento presente es correcto. En esta parte está un resultado, sí. El resultado es que no hubo una lógica de continuidad, pero cuando lo centramos realmente en lo que busca, por ejemplo, la reforma del 2011, en que un organismo tiene que dedicarse a la garantía, a la protección, a la prevención de graves violaciones, y lo que ha dejado de hacer en este proceso de 10 años, en el que Jalisco ha tenido una involución, se ha catalogado más como una isla, rinde pocos informes ante la propia Cámara de Diputados en distintos temas, feminicidios, conflictos de territorio. Hemos tenido misiones internacionales de distinto tipo, el relator del derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda, el grupo de trabajo de prevención de la tortura, en donde encontró más casos que los que había documentado la Comisión Estatal durante un año. Ellos solamente durante una visita de una misión internacional. Cuando comento este caso y como comento del vaso, es muy importante verlo porque las personas que integraron esa comisión como equipo necesitan hacer un ejercicio de rendición de cuentas. Y hoy creo que es un buen momento, llegando una persona interna, para que realmente se den estos signos, estos puentes de cambio, ¿no? En este caso, toda la parte a lo que le dieron prioridad, a la oportunidad de sus pronunciamientos, por ejemplo, a las colaboraciones con sociedad civil, que indudablemente muchas de ellas tuvieron sesgos corporativos. Todas estas cosas en un plazo de 5 o 6 días tienen que ir cambiando. La situación de la nómina, ¿sí? Yo esperaría que el compromiso, porque hay que decir que quien hoy es electo jamás se deslindó del ombudsman estatal, ¿no? Ni tampoco fue igualado en este sentido. Yo esperaría que el puente de trabajo que pudiera hacer este nuevo ombudsman tendría que ser en hacer una revisión con su antecesor inicialmente. Y cuando digo revisión, denuncias, auditorías, tener claridad, tener principios de gobierno abierto en esa comisión y sobre todo que esa comisión tenga como centro a quienes están en un éxodo buscando acceder a la justicia. Pero en el asunto de la nómina es más difícil, ¿no? O sea, tú dices que tendría que empezar una cacería interna. Empieza, ¿no? No. Porque eso nadie lo aceptó. Incluso yo entrevisté a Guadalupe Ramos en 2 espacios aquí en radio y tampoco decía yo, no voy a tocar eso la no es lo gente que de la quise decir. nómina. Cuando lo que yo digo es que indudablemente el hecho que está hecho público ahí es que hay perfiles que tienen una connotación política y eso en una institución como la Comisión mina totalmente la independencia. Esa es una disyuntiva. Entonces tú dirías que tendría que decirle a estas personas, tendría que tomar otros incentivos que no se tenían en la pasada administración para poder realmente tener un trabajo de cara a la sociedad y no de cualquier sociedad, de la que más lo necesita. Cuando venga Alfonso hay que ponerle este video porque ya tiene chavo los próximos. Una buena observación. Vamos al corte, Belén. Regresamos, pues tenemos muchos comentarios, con esto volvemos. Volvemos y leemos también los comentarios. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando sobre el proceso que hoy culmina de elección del próximo ombudsman, Alfonso Hernández Barrón. Lo eligieron los diputados, 27 votos a favor de 37 presentes. Hubo también 5 votos a favor de Jocelyn Vegar, que viene del Poder Judicial. Hubo 2 votos, un voto, perdón, para Jesús Becerra y un voto para Guadalupe Ramos. Parece que de los 27 se repartió el Movimiento Ciudadano, de quien apoyó a Alfonso Hernández, el PRI, y el PAN. Uno del PRD, uno del PRD, exacto, PRI, MC y uno del PRD, hasta donde tengo entendido así fue. Y el de Morena, ese fue el nombre, Hugo Rodríguez, creo. Ahí estuvo, así se dividió. Retos para el próximo ombudsman.
Pues yo lo centraría más en esta parte de que tiene que, su administración, más allá de su plan de trabajo, tiene que tener una mirada compasiva, tiene que tener una mirada que se centre en la emergencia humanitaria que está atravesando el Estado, que requiere no la normalidad de las leyes, sino requiere la normalidad de decisiones para poder responder, comenzar a hacer estos caminos que transiten a que la gente pueda tener ese acceso a la justicia y que durante estos 10 años no ha ocurrido. Y no ha ocurrido y eso ha provocado un daño que es irreversible. No ha habido reparaciones para familiares de desaparecidos. Hay parálisis en instituciones. Bueno, aunque dice que es histórico Felipe de Jesús, ¿no? Que nunca ha habido tantas reparaciones. Los indicadores de gestión siempre van a ser históricos porque es como mirarse a sí mismo. Los indicadores de resultado y el parámetro de lo que opinan de México en el ámbito internacional, creo que está muy claro cuál es el reto. Yo tengo fe en que se tiendan puentes, pero también está muy claro que es una institución que está en crisis y que yo diría en los próximos 6 meses tiene que mirarse una lógica totalmente diferenciada de trabajo, que eso no ha ocurrido en un proceso. Es que ahí está el asunto, ¿no, Fátima? Las primeras decisiones en los primeros 6 meses. Si son decisiones continuistas y de seguir por la misma ruta, va a ser difícil que la comisión recupere la credibilidad y Alfonso pues caerá en esta idea, en esta etiqueta que está teniendo de que es quien sigue la labor de Felipe de Jesús, ¿no? Y de hecho la sociedad civil no se va a quedar cruzada de brazos porque realmente vamos a continuar trabajando de la mano. Vamos a seguir exigiendo que cumpla, que lo que nos dijo tanto en la entrevista como lo que estaba señalando él, que iba a lograr de cambios, estaba estableciendo situaciones concretas que le vamos a pedir que las cumpla. Vamos a pedir la reingeniería de la que está hablando dentro de la institución. Queremos que realmente se crean puentes entre sociedad civil y la comisión que realmente validen el trabajo de lo que se está haciendo adentro. Que nosotros podamos sentirnos orgullosos de lo que se está haciendo. Porque como parte del ejercicio es seguir continuando velando por los intereses de los derechos humanos de Jalisco. Tenemos que cuidar que este nuevo ombudsman realmente tenga la capacidad para reinventarse, porque todo lo que ya vivió, podemos darle un voto de confianza y decir, bueno, vienen 5 años nuevos, demuéstrame integrando perfiles realmente capacitados. Quiero gente que trabaje en sociedad civil, que sea completamente partidista, que tenga perfiles perfectos. Ahora sí, tú ya sabes lo que te pedimos a ti, visitador, ahora queremos que tus nuevos visitadores también lo cumplan, que tengan este gran alto nivel y conocimiento de las causas, una sensibilidad extrema para que entiendan que las personas que van a pedir ayuda es porque realmente se sienten y viven la víctima, se están viviendo en una situación que no deberían. Estamos hablando de personas que llegan con una familia desaparecido y que le vas a decir que le vas a atender después o mañana, o que le vas a entregar restos en cenizas que no se revisaron y que no te pueden dar la certeza de que son los tuyos. Tenemos que ver cómo están las personas cuando salen de la comisión, porque cuando no se le da seguimiento a una resolución que se emite, también se está omitiendo el cumplimiento del trabajo del ombudsman. Tenemos que pedirle que se dé continuidad, que no nada más se emitan las cientos y las miles, que me digan que cuando se emitió, cómo cambió, cómo trastocó la vida de la persona que presentó esa queja, qué hizo la autoridad, cómo resolvió, a quién modificó, a qué policía quitó, o cómo es el director ahora. ¿Qué realmente se logró de esta resolución que tú emitiste? ¿Cómo tomó? Y no la aventé la recomendación y... Y ya, ahí me quedé. No, es darle continuidad, porque eso es lo que no hemos visto y es lo que nos hemos quejado con nosotros como sociedad civil, que no vemos resultados y es lo que le vamos a pedir. Dame resultados, confío en ti, tu trabajo lo evalué. ¿Realmente tienes 10 años trabajando en esto? Demuéstrame. Ahora ya no puedes decir que estás atado. Ahora eres tú y queremos lo mejor de ti. Ahora, Francisco, también yo creo que ahí es un debate sobre la eficacia que tiene que tener un ombudsman. Es decir, alguien que cuando tenga recomendación tiene que ver con su prestigio, lo atiendan, pero también la contundencia. Porque hay algunos asuntos en donde creo que también el ombudsman tiene que ser muy contundente y decir, este tipo de cosas no se valen. No se vale que una niña que fue violada no pueda acceder a su derecho de interrumpir un embarazo por la NOM 046. No se vale, sea una, sean 2 o sean 4 los casos que hemos acreditado, o que han acreditado los medios en los últimos días. O el caso de que no pase la reforma del matrimonio igualitario en el Congreso y que los diputados se hagan guajes. Es decir, ahí tendría que ser contundente el ombudsman, decir, oigan, esto no puede pasar. Y, aquí, y Felipe Jesús en esa... pues ni existió. Es que ahí es donde está el modelo de, cuando decíamos del envase, de un modelo unipersonal, de cómo sin contrapesos y sin controles, por eso la importancia del Poder Legislativo. Nada más para darte un dato, jamás el Poder Legislativo en 10 años hizo una valoración de un informe de este ombudsman pasado. Jamás. Jamás. Jamás hubo una valoración pública de ningún informe. Si tú verificas los informes, carecen de diagnóstico. O sea, son informes de gestión.
Me parece que esto es un asunto vital, ¿no? En donde los pocos controles que tiene esta figura, pues han cedido al poder de una sola persona. Bueno, me tocó preguntarle varias veces por los informes que realizaban en CEPAD de la situación de los derechos humanos y decían, no, pues es que esos cuates quieren mi chamba, entonces no son objetivos. Era la ¿no? manera que sabía. Le tenía tanto amor también a la silla que pensaba que todo lo que criticaba quería sentarse ahí. Todavía esta mañana lo sostenía, ¿no? Que muchos de los que habían cuestionado su administración era porque querían su silla, ¿no? Por eso es importante que el método y la contundencia también sea caminar, mirar el horror en el que camina la gente, en el pasillo en el que vive la gente, en donde no recibe atención médica, en donde un interno tiene más de un mes sin salir a un patio a que le dé el sol por una medida disciplinaria, de un policía que no tiene botas para salir. Ese es el tamizaje en el que en este momento un ombudsman tendría que entrar, más allá de si es o no el perfil. Hoy por hoy, una comisión no está separada de la democracia, no está separada de los controles, no está separada de la transparencia. Hasta asuntos como, por ejemplo, Temac. El asunto de Temac. Simplemente, ahora por eso, sí. Digo, pero un ombudsman que diga, no por eso, o sea, que diga, aquí hay violaciones de derechos humanos y por lo tanto doy una recomendación para que, ¿no? No, tu primera oficina regional tendría que ser en Temacapulí. Incluso hasta simbólica, ¿no? Tu primera oficina. Hablamos del observatorio, Fátima, que tú y más personas forman. No sé si se pudiera mantener, porque creo que un compromiso interesante, Alfonso, sería someterse a una evaluación externa de la comisión, no sé, anual, por parte de un observatorio que le dijera, anual o bianual, no sé. O cómo lo tienen programado, ¿no? Porque ustedes tienen programado dar un seguimiento puntual de su gestión. Pero que él lo tome como un asunto vinculante, no de, bueno, los voy a escuchar, me voy a sentar ahí, voy a aplaudir, echaremos más ganas a partir de ahora, sino que sea un asunto vinculante, decir, lo que me digan lo voy a tomar en cuenta. Sí, sería muy interesante que pudiera escucharnos y básicamente porque tiene que saber que más de 60 personas quisieron ser observadores. 33 ciudadanos trabajaron en este ejercicio. 3 personas revisaron su currículum y 3 personas estuvieron revisando de manera independiente, sin conocerse y sin saber. Y cada persona tuvo altos requisitos para poder calificar. Carta de una afiliación, carta de intereses, carta de motivos para participar. Como parte de la propuesta nos vamos a llevar esta idea de hacer un observatorio anual para poder saber que el trabajo se esté continuando. Esto sí nos lo podemos llevar a trabajar. Criterios de evaluación independientes, ¿no? Porque ustedes ya tienen incluso los compromisos previos a los que los dejó incluso por escrito, ¿no? Sí los dejó por escrito, nada más que no se evaluaron porque los entregó destiempo. Ok, tenemos comentarios. ¿Algún comentario que nos hacen llegar? Gracias por participar con nosotros. Bueno, hay mucho debate sobre si es o no el perfil adecuado. Lo dice Froilán, ojalá sea lo que necesitamos. Estamos mucho en el ojalá, en la fe y en ese tipo de definiciones, ¿no? No sé si estamos contagiando a Miguel Ángel Osorio Chong. Sí. Dice también Rafael Hernández, veo difícil que Alfonso Hernández Barrón sea el ombudsman de las minorías. Ahí observa el debate. Bueno, hay discusiones de todo en relación al perfil. Pues, ¿alguna conclusión, Francisco, Fátima, alguna conclusión relacionada con el proceso en general? ¿Qué ven rescatable? ¿Qué no ven rescatable? Nos quedan un par de minutos. Bueno, yo creo que lo rescatable es que puede iniciar un proceso de renovación no solo institucional, sino de cara al acceso a la justicia de quienes más lo necesitan. Y lo segundo y la mejor noticia de este proceso es que una vez más este ecosistema de la sociedad civil demuestra una vez más que está mucho más allá de nuestros actores políticos y mucho más allá de estas instituciones. Los grandes cambios que se han dado antes de la reforma y después de la reforma de 2011, sin duda han sido por las organizaciones de la sociedad civil. Más bien, bajo ese espejo se tiene que mirar cualquier funcionario y cualquier actor político. Fátima. Una ciudadanía activa, una ciudadanía dispuesta a revisar, a un fin de semana dedicarlo a analizar perfiles para su defensor del pueblo, se me hace valiosísimo. Se me hace muy rescatable que por primera ocasión en Jalisco se haya tan vigilado el proceso, que tengamos estándares internacionales que utilizaron para esta evaluación, que podamos reconocer que revisamos los perfiles gerenciales que utiliza la CEPAL, que podamos reconocer que nos basamos en los principios de París y que de una u otra manera dotamos de contenido al Congreso para que al momento de emitir su voto razonara conforme al instrumento que nosotros evaluamos. Eso es fabuloso. Te voy a decir, noté a mucha gente que no le interesaban estos temas, la noté muy enganchada en la discusión. Y eso es bueno, ¿no? Lo logramos. Porque derechos humanos de pronto parece un concepto acá muy, ¿no? Pero es que ya cuando los aterrizas a casos tan concretos como los que ellos mismos han planteado, te das cuenta que no son tan lejanos. Pero eso ni tan no pasaba, ajenos. porque también siempre hubo una visión muy burocrática de los derechos humanos desde la propia comisión, ¿no? Claro. Francisco, gracias. Al contrario. Gracias por estar aquí con nosotros. Sobre todo gracias a usted. El viernes está con nosotros Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, para hablar, pues, de política. Así es. Bueno, Hasta el viernes. gracias, buenas noches.